Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Hoy tenemos un tema, ¿verdad? Pero antes tengo unas palabritas. Son los pequeños editoriales que yo doy. La condición de un país no lo determina la economía, no lo determina cuántos artistas famosos tiene, no lo determina las carreteras, ni las autopistas, ni los rascacielos. Un país es un país sólido cuando sus valores, sus principios, son los principios y los valores correctos. Me da tristeza que en Puerto Rico las dos personas más populares en este momento son Bad Bunny y Maripili. Yo no sé si alguien se siente orgulloso de ellos, pero yo ciertamente me siento avergonzado. Que no es cuestión de que ganaste aquello, llenaste un estadio, hiciste aquello. Es cuestión que tú reflejas, qué modelo tú eres para la gente. Es que es lo que yo quiero que que mi hija sea así. Me gustaría que mi mujer estuviera enseñando su cuerpo por ahí a todo el mundo. ¿Es eso correcto? ¿Entiendes? ¿Es eso correcto la manera de hablar en las canciones sucia, inmoral? Ya, eso es progreso, eso es éxito. Lo que pasa es que los países escogen sus ídolos o la gente que admira conforme a la condición de ese país. Y eso es un país, Puerto Rico es un país en decadencia política, moral, familiarmente. No somos un país como otros, tan pobres como otros, porque gracias a Dios, pues Puerto Rico ha tenido un nivel de vida, ¿verdad?, más consistentemente bueno que la mayor parte de los países de América, por ejemplo, y de otros continentes, ¿verdad? Pero hay otras cosas que tienen valor que no es los mantengo, ni el dinero, ni los autos, tiene que ver con valores, principios de vida. Los héroes anónimos que nadie menciona, no se le dan premio a las madres que están levantando hijos con trabajo. No se le da premio a los abuelos que están criando niños después que se supone que terminaran de criar. No se le da valor a los servidores públicos que arriesgan su vida, a los policías, a los bomberos. Nadie no se habla de los maestros que aman su trabajo y están en la escuela. No se habla de los empleados de gobierno que están detrás de ese escritorio, a veces recibiendo malos tratos y hasta insultos de la gente que viene y siguen cumpliendo su tarea. No se le da de eso a los jóvenes que se rehúsan, a vivir escandalosamente y que mantienen una vida de ejemplo, de obediencia, de responsabilidad, respeto a sus padres. Eso no. Y nadie, ni separar cuáles políticos se merecen un homenaje y cuál no es un poquito difícil. Pero hay políticos decentes y hay políticos que no son corruptos. Pero escogemos glorificar a lo que no es glorificable. A los que debiéramos nosotros rechazar, no aceptar, es lo que se ha levantado con la ayuda de una prensa que no tiene valores tampoco, que ha exaltado esa persona, los medios de comunicación, la televisión, que están todos controlados por un tipo de mente ultraliberal, hedonista. Un país hedonista. Hedonista es una filosofía, el hedonismo, donde el placer
es la meta de la felicidad. Placer, el cuerpo, sexual, vicio, esto, la calle, ese es el oxígeno de Puerto Rico. Es una sociedad hedonista. Yo veía, puse así y pusieron las noticias, y veía esa multitud gritando histérico, como si Jesucristo estuviera entrando a San Juan. Y yo decía, ¿qué ejemplo? Ahora las niñas de Puerto Rico dirán, bueno, si yo quiero triunfar, tengo que enseñarle mis senos a todo el mundo. Desnudarme, sentarme mal, vestir indecorosamente. O si piensan en el cantante, si voy a dedicarme al arte, tengo que aprender a decir malas palabras, a denigrar a la mujer, a hablar sucio, a de esto y lo otro, porque esos son la gente que está arriba. Tremendo ejemplo. Hasta aquí el editorial de hoy. Bien. El título del mensaje es Tiempo del Fin. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 6, del 7 al 10, lo siguiente. Ya dije que Dios es bueno, no lo he dicho todavía. Dios es bueno es poco. Vamos a buscar Gálatas 6, del 7 al 10, lo van a proyectar ahí. Gálatas 6, del 7 al 10, y leemos, nos ponemos de pie. Gálatas 6, del 7 al 10. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, o eso también segará es cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará? Eso quiere decir, está hablando de Dios. Está hablando de la respuesta de Dios. Y eso lo que quiere decir es que la paciencia de Dios tiene límites, y la Biblia ha sido escrita para enseñarnos que Dios tiene todo el tiempo el poder de alterar la vida de pueblos, personas, pueblos, ciudades, países, naciones o el mundo entero. Porque Él es soberano. Él es soberano. Toda la tierra está bajo el poder de su mano. Así que lo que está diciendo es que uno puede pasar el tiempo y la gente pensar que se salió con la suya. Y Dios es paciente, pero tarde que temprano la respuesta viene. Vamos a ver cómo era la vida en los tiempos de Noé. Y vamos a ver las consecuencias, porque eso es un ejemplo. Las cosas están escritas en la Biblia, no solamente para narrarnos su historia, sino para darnos una enseñanza que sacamos de la historia. Y dice así en Génesis capítulo 6, del 5 al 8. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira lo que está diciendo, ¿verdad? Que había mucha maldad de la gente y solamente estaban pensando en lo malo. Parece que tarde, por eso dice que estos serán como los tiempos de Noé, los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos iguales. Bueno, era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos juicio y gracia, ¿verdad? Juicio
y gracia. Las dos cosas corriendo por la Biblia. ¿Saben ustedes el resto de la historia? Hay récords fuera del área de Israel, ¿verdad? Del área de donde está Canaán y todo eso, y donde está el Tigris, el Éufrates y toda esa área donde acontecieron del Nuevo y el Antiguo y Nuevo Testamento. Y récords que se encuentran o que se leen en tradiciones que han pasado por milenios en la cultura de la India, de la China, de Sudamérica, mencionan en esos relatos, en esos escritos antiguos, el relato de una gran inundación que cubrió su tierra. Así que hay evidencia geológica de ese depósito de terreno uniforme a través de todo el mundo, de sedimento. La tierra fue inundada y la vida pereció, y Dios le dio oportunidad de continuar adelante a Noé y su familia, porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Vemos también que sabemos que la Biblia le llama a Israel, a los judíos, el pueblo de Dios. La nación pequeña entre las naciones, pero pues entonces escogida y preciosa. Habla de Israel como un pueblo escogido por Dios, que fue amado por Dios y que es amado todavía. Esperamos que se vuelvan a Cristo, ¿verdad? Alguna vez dice, hay una profecía y dice, el que diga, y dice que fueron esparcidos por las naciones y hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esperamos entonces un despertar espiritual para el pueblo hebreo, que se vuelvan a Cristo, porque no lo han hecho. La nación hebrea sigue consiguiendo a Cristo un falso profeta y no aceptan a Cristo como Mesías. Por lo tanto, no son nuestros hermanos, son nuestros antecesores de la fe. De ahí vinieron los profetas, vino Jesús, ¿verdad? Y estamos agradecidos de ese pueblo, nos dieron la escritura del antiguo pacto. Pero solamente son nuestros hermanos, los judíos, que se convierten a Cristo, porque nadie llega al cielo por ser hebreo. La Biblia dice que no hay otro camino que no sea Jesús. No hay otro camino. Y de hecho, los primeros a quienes se les predicó la palabra, la iglesia inicial a quien se le dijo que se arrepintiera en Pentecostés, eran judíos que estaban allí celebrando la fiesta de Pentecostés. Judíos o prosélitos, convertidos. Y a ellos se les dijo, arrepiéntase y conviértase. Pedro les predicó. Si no hubieran sido necesario el arrepentimiento, porque ya ellos eran judíos, no se lo hubiera pedido que se arrepintieran. Así que el camino es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, así que vemos más tarde que a ese pueblo que Dios ama, que Dios llevó de la mano, que Dios le proveyó 40 años de sustento en el desierto donde no había comida, para que no sé, quizás 1 millón de gente que salieron de Egipto. No se sabe cuánto eran pueblos, 500,000, 1 millón, no se sabe. Un pueblo, el pueblo hebreo. Y Dios le dio sustento por 40 años. A ese pueblo, en Jeremías, se apartan de Dios, empiezan a contaminarse con idolatría, ídolos de otras naciones, desobedecen a Dios, se rebelan y siguen otros caminos. Están los tiempos como están los tiempos de Noé y los tiempos de ahora. Rebeldía, indiferencia, reto a la voluntad y a la palabra de Dios. En los tiempos de el ataque de Babilonia sobre Judá, Israel, donde fue destruida la ciudad, destruido el templo, llevados cautivos los principales personas educadas, los nobles, fue arrasado por un pueblo pagano. O sea, Dios utilizó a los que no eran de Dios, que eran enemigos de Dios, que eran idólatras, que eran una gente cruel, guerrera, que era todo lo malo que usted puede imaginar, eran los caldeos. A eso es lo que Dios le da la victoria sobre los hebreos. Dios avergonzó a los hebreos, que eran su pueblo, con los que no eran pueblo de Dios. Porque Dios es soberano y usa las de eso. Y leemos en Jeremías 35, del 13 al 17, ese veredicto que Dios da a ese pueblo
por la boca del profeta Jeremías. Dice así Jeremías 35, del 13 al 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dios utiliza el ejemplo de una familia. La familia de Jonadab. Jonadab, hijo de Recab. Ese jefe de familia le dio unas instrucciones a sus hijos. Le dijo, en esta casa no se va a tomar alcohol. Y dice, y esos hijos, a lo mejor el viejo se murió, dice, ellos, ninguno usa alcohol por obedecer a un padre terrenal que les dijo que no tomaran alcohol. Y han sido obedientes, lo está como felicitando, digo. Entonces, y dice, pero yo, que soy su Padre eterno, el Padre, Dios, a mí no me obedece, ¿verdad? Ese es el pensamiento. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Le está recordando que Él fue el que le dio la tierra, que Él fue el que lo llevó allí, que Él fue el que le dio la victoria sobre los cananitas, que Él, todo lo que tienen es por causa de Él. Y dice, y no me obedecieron. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Vino el profeta, los profetas hasta preso lo metieron por decir eso. No lo querían oír. Y vinieron los caldeos, los babilonios, invadieron, arrasaron con todo, casas, templos, toda la ciudad. Se llevaron cautivos, ahí que eso iba Daniel, iban otra gente que eran gente de Dios, porque los gente de Dios a veces caen en esos juicios. Daniel, Nehemías, esa gente fueron cautivos a Babilonia. Y arrasaron con todo. Dejó de ser un país prácticamente, los caldeos, porque el pueblo se rebeló contra el mandato de Jehová. ¿Por qué traemos ese ejemplo de Noé y de Judá? Porque repetidamente en la historia, por eso lo que le dije al principio, que Dios no puede ser burlado, que él lo dice en el versículo original que leímos, podemos sacar pecho, sentirnos bien orgullosos de la tecnología. Hay gente que piensa que si Dios envía un aerolito un meteoro, ¿verdad? De esos gigantescos que hay dando vueltas alrededor de la Tierra por miles, en el cinturón ese que hay de donde están los asteroides. La gente piensa, no, pero los científicos bregan con eso. Todo científico, tú asteroide que mide 8 kilómetros de ancho, que viene a 20,000 millas por hora, tú lo vas a parar en el aire, porque tú vas a enviar un cohete de la NASA que lo va a destruir. Y la gente cree que eso va a ser posible. La gente cree que no hay problema. En la enfermedad, no, los científicos ya en este tiempo todo lo resolvemos. Los científicos, la tecnología es Dios. La tecnología es Dios. Y nos engañamos. Tú sabes que hay algo que no ha acontecido todavía en este siglo, pero ha acontecido en siglos anteriores, que destruiría todo el sistema económico de la tierra. Y puede ocurrir esta tarde o mañana. Se llaman explosiones solares. Hubo una hace poco más grande de lo normal. Ha habido una que ha alterado las comunicaciones, pero una explosión solar heavy duty
se acabaron los satélites. Todos los satélites quedan destruidos. Y puede haber daño sobre la vida de la Tierra, porque son radiaciones, gamma, que hay un cinturón que la Tierra tiene, ¿verdad? Que eso es lo que produce las auroras boreales, que desvía, ¿verdad? Desvía los rayos cósmicos y protege a la Tierra de esos rayos, esa radiación mortal que constantemente está llegando del espacio. Pero si llega a venir esa explosión 10 veces más que la que pasó hace un mes o algo así o dos, yo me acuerdo que salió que había habido una explosión solar más grande de lo normal, 10, 20 veces se fueron a ajuste todos los satélites. ¿Tú sabes lo que implica eso? Todas las comunicaciones de todos los gobiernos del mundo se van abajo. Todos los trabajos de los bancos no pueden funcionar. Todos los bancos no pueden funcionar. Todas las empresas tecnológicas se caen porque no, todas dependen de la comunicación y de la internet para poder trabajar. El mundo pasa a estar en el 1910. Vamos a vivir con la máquina de vapor, yo creo, otra vez. Con una sola explosión solar. Entonces nosotros los humanos sacamos el pechito de paloma. No hay Dios. Esos fanáticos que están ahí en esa iglesia, ay bendito, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Porque nada de eso es verdad. ¿Entiendes? Y este es un mensaje de alerta, porque los que no conocen no pueden entender, pero los entendidos se supone que entiendan. Y ahí es el mensaje de... Así que hay un mundo que Dios describe, que es un mundo en conflicto, que por ser retador e inmoral, hay unas cositas que Dios dice que vienen. Y estamos preparando a la iglesia. Yo le dije al primer culto, les repito, nosotros los cristianos, si entendemos, tenemos que saber que estamos en el lado ganador, que no podemos evitar el holocausto que viene, porque tú no puedes orar en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no te va a complacer a ti y decir, bueno, las profecías eran embuste. Lo que dijo que viene, puede orar toda la iglesia del mundo el mismo día, hacer ayuno de oración y va a venir, porque tú no le brincas por encima a Dios. Lo que está profetizado en la palabra viene. Señor, que no venga el anticristo. Ah, entonces yo mentí para complacerte a ti. Yo tengo que pasar como, Dios tiene que pasar como embustero porque tú no quieres pasar por prueba. Pues no, I'm sorry, pero no va a pasar. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, del verso 3 al 14. Dice así: y estando él, Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo. ¿Qué señal? ¿Qué va a pasar antes de que venga el final del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbe, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes del fin, no, hay algo que tiene que pasar antes del fin. Y ahora viene a dar algunas cosas que van a pasar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá epidemias, pestes son epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No son los dolores. Si usted ha visto un incremento en los terremotos, tsunamis y esas cosas, comparado a lo que yo recuerdo cuando yo era joven, que casi ni se mencionaba eso, pues no piense que ya llegó. Dice, eso es principio de dolores. Si usted está viendo el cambio climático, está viendo que el mar, que ha sido amigo de la humanidad, que sustenta a millones de personas, no solamente con el alimento que produce, sino como con muchas naciones prácticamente viven de la pesca, que es su principal ingreso económico, se va a convertir en enemigo. Ya
Dice que la gente desfallecerá por el temor de las olas, por el bramido del mar. La gente desfallecerá. ¿Qué quiere decir? El mar ya causa temor. Ya se está viendo en Puerto Rico, ahí en el condado, hay casas cuya verja estaba a 15, 20 pies del mar. Ahora las olas le están dando a la verja en Puerto Rico, porque el nivel del mar está subiendo. Si sube 1 metro más, 1 metro, son 3 pies, 3 punto algo pies. Si sube 1 metro más, ciudades como Miami y Nueva York quedan debajo del agua, porque ya están a nivel del mar prácticamente. Y cientos de ciudades costeras quedarán inundadas. Imagínate si sube 2, que son 6 pies y medio. Imagínate si sube 2 pies, 2 metros. Ya vemos, cuando habla aquí de guerras, no creo que sea la guerra mundial primera y segunda, creo que está hablando muchas trifulcas por todas partes. Hay guerras allá en África, hay esta gente, ya la gente de Venezuela ya ha estado en trifulca de esto y ahora mismo está inestable, Venezuela está bien inestable. Hay mucho descontento con el gobierno y lo que pasa es que tú no te puedes enfrentar al ejército con palos de escoba y piedras cuando los otros tienen ametralladoras y rifles y tanques, ¿verdad? Y el pueblo venezolano lo intentó a un tiempo atrás y pues, obviamente no se pudo, pero hay descontento aún en las Fuerzas Armadas contra el ciudadano venezolano. Hay mucho descontento en países de Latinoamérica, hay guerras en África corriendo, están peleando en Ucrania, y así por el estilo. Se ve como que se está levantando un revuelo por diferentes países del mundo, que es lo que dice aquí son guerras. Y dice, habrá guerra, ¿verdad? Y dice, guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo que está pasando en Israel puede terminar ahí, pero puede convertirse en una confrontación de los países musulmanes, árabes, con Europa y Estados Unidos e Israel, y buscarse una guerra terrible y seguir corriendo por allí, ¿verdad? Y habrá pestes. Pestes son epidemias. La palabra peste quiere decir y habrá epidemias. Pestes. Yo recuerdo que cuando yo me criaba, habían enfermedades que había aquí que se combatían. Cuando yo era pequeño, había malaria en Puerto Rico, que ya no la hay. Siempre ha habido las respiratorias, ¿verdad? La influenza y los catarros. Había sarampión y varicela, ¿cómo se llama? Las paperas, falfayota le decíamos, ¿verdad? Y básicamente tuberculosis, había bastante, ¿verdad? Pero empezaron a aparecer unas de los años 60, 70 para acá, nuevas. Y apareció el SIDA, nadie sabe de dónde, que es mortal, ¿verdad? Si no se controla. Y ya aquí apareció en Puerto Rico que chikungunya, que eso yo nunca vi de nombrar eso aquí cuando toda mi vida, ni de adulto tampoco. Había otra más con el chikungunya, ¿cómo se llamaba? Zika. ¿Verdad? Eso no se sabía conocía aquí. El COVID. Eso se dice que vino de China. Nadie sabe. Los chinos dicen que no. Están como apareciendo. Hay una en África, ¿cómo se llama la que es bien mortal? El ébola, que si llega a llegar, esa es a vomitar sangre todo el mundo y a morir por hemorragias internas. Y nadie quiere cuidar a un enfermo con ébola o ebola. No lo quiere cuidar porque así es que se contrae. Pero ¿y si eso empeora? ¿Cuánto nos trastornó la vida el COVID? Yo no conozco una enfermedad que le haya trastornado la vida al mundo entero como el COVID. Quizás porque ahora tú estás aquí, mañana estás en Rusia, si quieres, toma unos cuantos aviones
y llegas al fin del mundo. Antes no se podía hacer eso, antes la gente se quedaba en su país. ¿Cuántas cosas pueden pasar que están fuera de nuestro control? Y eso es lo que está diciendo aquí. Según que hubo un diluvio, según hubo una dispersión del pueblo hebreo en los tiempos de Jeremías y después en los tiempos después de Cristo, que fueron dispersados por las naciones por causa de no haber aceptado el Mesías. 2000 años de castigo sin patria. Desde el año 70, en que el general Tito destruyó Jerusalén y salieron huyendo los judíos, un general romano, hasta el 1947, por ahí fue, que Inglaterra y Estados Unidos ayudaron a Israel a volver allí a ser una nación. 2000 años de castigo. Dios no puede ser burlado. Eso es una aseveración. Y terremotos, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No solo dolores. Acuérdate que las contracciones, lo compara con los dolores de parto. Las contracciones no es el parto. Ojalá la mujer se quedara en las contracciones. Yo nunca he dado a luz, pero dicen que es bien doloroso. Si hubiéramos sido los varones que nos hubiera tocado, no habría humanidad, porque nosotros no hubiéramos dispuesto a pasar por eso. Las mujeres son más valientes. Pero comienza los dolores con contracciones. Primero puede ser cada media hora, y después van acelerando. Hasta cuando va a dar a luz, es una contracción detrás de otra, porque el tiempo ha llegado. Y si así mismo, según va a ir corriendo el tiempo, será como las mujeres de parto, dice la Biblia. ¿Verdad? Que pruebas primero, una epidemia por acá, un terremoto por allá, esto y lo otro, una guerra por aquí, otra acá, y según va pasando el tiempo, se va acelerando. Lo que Dios dice que viene inevitablemente. Bueno, Mateo 24 del 3 al 14 y Mateo 24 del 33 al 39. Dice así, Mateo 24, 33 al 39. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que les dijo antes, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No es aquella generación. Esta generación no es la generación que estaba escribiendo eso, Mateo. La generación es la generación donde comenzaron esas últimas tribulaciones y esas últimas pruebas. Esa generación no va a pasar hasta que se cumpla el final. Lo que quiere decir, en mi opinión, que muchos de los que están aquí estarán vivos cuando venga el holocausto final, la manifestación del anticristo y eventualmente el levantamiento de la iglesia. Muchos estarán vivos cuando Cristo venga a buscar la iglesia y pasarán por la tribulación. Yo no sé, porque yo me pienso jubilar en algún momento de este mundo, ¿verdad? Porque ya he vivido bastante y estoy preparado, ¿verdad? A veces me da el síndrome de dinosaurio. ¿Sabe cuál es el síndrome de dinosaurio? Pastor, usted se ve tan bien para la edad que tiene. Mucho usted se conserva, pastor. Me están dando ánimo, pero a la vez me están recordando, eres viejo como loco. ¿Verdad? Así que vemos esa realidad, que no pasarán esas cosas sin que esto acontezca, ¿verdad? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿te acuerdas? Así será en los días, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente estaba haciendo lo que le daba la gana, lo leímos al principio, no obedecían a Dios, tenían su propia vida, vivían escandalosamente, haciendo como le parecía. Y Dios dijo, basta. Pues dice, era igual.
La gente vivirá como le da la gana, la gente glorificará el pecado, tendrán el control del sistema político, económico, social, en las universidades, en las televisoras, en los gobiernos. ¿Verdad? Hasta que Dios dijo basta ya, y va a decir basta acá también. ¿Verdad? Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los que no son entendidos, los que no han sido iluminados por el Espíritu Santo, no entenderán. Su mente está cerrada, porque solamente las cosas espirituales se pueden discernir espiritualmente. Con la carne y la inteligencia no se pueden discernir las cosas espirituales. Puedes tener 4 premios Nobel, eres un genio, pero no entiendes ni una palabra, no crees ni una cosa de la Biblia, porque tu mente está cerrada a lo espiritual, a menos que Dios te ilumine. Porque a las cosas de Dios la salvación se le llama un misterio. Misterio, porque es un misterio. Misterio es algo que no puede ser entendido razonando. Tiene que ser revelado. Eso es un misterio en la Biblia. Te voy a dar la definición. Un misterio en la Biblia es algo que no puede ser entendido por puro razonamiento. Tiene que ser por revelación. Es ilógico, es antirracional que el Dios se haga hombre para salvar a los que lo iban a matar y que habían sido rebeldes y que habían rechazado desde el principio y que habían perdido la comunión con Dios por su rebeldía. A esa gente rebelde, que como vemos que eran los tiempos de Noé, como es todavía la humanidad, a esa gente Dios le tira un salvavidas. Y ese salvavidas tenía nombre, era su propio hijo. Y se lo dio para que lo mataran, lo azotaran, lo escupieran y lo clavaran en una cruz. Y eso no tiene lógica. Si Él tiene control del mundo, si Él es soberano, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no le dice al mundo explota? Porque esa gente no se merece que yo los haya creado. Explota mundo, y el mundo hubiera hecho ¡pum! Como una granada. Pero Él no hizo eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que nosotros los que creemos en Él no nos perdamos, sino tengamos la vida eterna. Esto hay que estar agradecido, porque es por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Es un regalo que no se merece y que no se puede pagar. Nunca se puede pagar la salvación. Hay que recibirla y punto. Pero vienen tiempos que tenemos que estar preparados, porque son tiempos bien difíciles. Jesucristo te lanza una invitación en el día de hoy. Te dice, haz como yo, que siendo Dios puse mi vida humildemente, obedeciendo al Padre por amor. No porque era bueno, era vergonzoso y doloroso lo que yo iba a pasar. A Jesucristo le dolió los latigazos como tenía un cuerpo humano igual que el tuyo. Él no sufrió de embuste. Él hasta oró, Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? Era bien duro lo que iba a pasar a Jesús. Pero estamos los niños, que llama aquí, niños quiere decir los que le creen al Padre. Cuando uno tiene edad, por lo menos los que tienen papás como el mío y mi mamá, que lo que le diga el papá uno lo cree, porque es papi el que lo dijo, ¿verdad? Y dice, hay gente que son así, que creen en la palabra sin problema. Yo soy de los que no estoy, oye, pero no, ¿cómo es posible que pasen el Mar Rojo y que pasen en seco? ¿Cómo es posible? Si el mar, eso tiene que haber sido que hubo un terremoto y se abrieron las aguas y ellos pasaron porque hubo un terremoto por casualidad en ese momento, buscándole 4 patas al gato para no decir que es Dios, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que hayan comido 40 años en el desierto de algo que caía del cielo? Bueno, es que se daban unas plantas que daban unas semillitas que volaban y caían, y esas plantas ellos se las comían. O sea, tratando de quitarle a Dios la parte divina, la parte de soberanía. Pero los que somos como niños, si Dios dice que
que volaron de Egipto a Canaán, pues yo digo volaron porque Dios lo dijo. Yo creo. Yo no vengo a la iglesia a contender con Dios. No vengo a eso. Bueno, seguimos hablando porque me inspiro por ese lado. Entonces, Mateo 24 del 6 al 8, ¿qué dice Mateo 24 del 6 al 8? Dice, y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en todos diferentes lugares. Eso, hermano, se lo estoy repitiendo, porque es importante que usted sepa que hay una alerta a través de la naturaleza. Observe la naturaleza en estos últimos tiempos, lo que pase con el sol, con la luna, con el mar, con la tierra, con los terremotos, lo que pase con las lluvias, observe la naturaleza, porque en las profecías, la naturaleza, así como estuvo en los tiempos de Noé, que fue una gran inundación, en este tiempo final, la naturaleza va a ser revuelta, se va a desorganizar. Tienen que estar pendientes a eso. No para que se llene de miedo, sino para que usted sepa que son señales de que se acerca la venida de Jesucristo. Y usted se reafirme en su fe y cumpla con su llamado, viviendo como es necesario que usted viva, ¿verdad?, la manera correcta. Así que, ahora, sin embargo, el fin no vendrá hasta que se complete el número de los escogidos. La Biblia establece que hay un número de gente que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo, que son lo que llama la casa de Dios, la iglesia, morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Y que ese número de gente que Dios conoce han ido uniéndose por los siglos. Desde Cristo para acá van 20 siglos. Vamos a ponerlo que cada siglo es un piso de ese edificio que va creciendo. Estamos en el piso 21, que es el siglo 21, ¿verdad? Y eso lo dice en Efesios 2, del 17 en adelante. Y vino y anunció, versos 2:17, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, por medio de él, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando, usted fue convencido, se convirtió y es miembro de la familia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la principal piedra. Ahí están los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, los profetas, que son profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sobre eso es que se funda la iglesia, ¿verdad? Dice, el quien todo el edificio, mira cómo le llama al edificio, la iglesia le llama un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Así que lo que es la iglesia va creciendo a través de la historia del mundo, ¿verdad? Va creciendo para ser un templo santo. Esto quiere decir que hay un momento determinado que Dios conoce, que dice aquí que nadie sabe la hora ni dónde, donde la puerta se cierra. Se acaba el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Se acaba el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y ya nadie se puede convertir, porque el Espíritu es el que convence de pecado, dice la Biblia. Vienen otras etapas que son juicios y otras cosas, pero ya la iglesia está completa. Ahora, una vez se complete esa gente, viene la destrucción final. Se tiene que completar la gente antes que venga la destrucción final, porque mientras falten gente de llenar ese edificio que es la casa de Dios, que es la iglesia, no va a venir el final, ¿verdad? Y eso pues lo tenemos aquí. Vamos a ver algunos versículos de eso. Efesios
1, de 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 3 al 5, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Él conoce a los suyos, Él sabe quiénes son, ¿verdad? Escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que la casa se está llenando con esa gente elegida que Dios llama y convence. A otros no pueden entender porque el hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender. No tiene que ver con inteligencia, tiene que ver que Dios toca el corazón de los elegidos. Los demás les resbala lo que estamos diciendo aquí. No les importa ni les interesa, ni lo creen tampoco. Así que usted puede estar en uno de esos dos lados, yo no lo sé. El Señor lo sabe, ¿verdad? Así que, pero mira lo que dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Espérate, aquí hay algo adicional. Será predicado en todo el mundo a todas las naciones. Naciones no son países. Naciones son, en la Biblia son etnos, la palabra, que son grupos que tienen una cultura afín y un idioma afín. Así que, por ejemplo, en Brasil, que hay muchas tribus en el Amazonas que viven aislados, hablan un idioma que no lo habla más nadie en el mundo. Son 50, 100, y ese idioma no hablan nada más que 100 personas en el mundo. Ellos, los que están ahí, porque ahí no llega nadie, o nunca ha llegado ahí nadie a ese lugar. El Amazonas es tan inmenso, y así hay otros lugares del mundo donde hay tribus que son etnias. Y dice, y hay que llegar a predicarle al mundo, porque hay escogidos en todas las naciones. Esta iglesia tiene misioneros que sostienen, entre los que sostienen el mundo, en más de 40 países. Tenemos misioneros que salen del Perú, se llaman segadores, ese ministerio, y se van a vivir a la selva con esa gente, con esas tribus, para aprender el idioma y poderles predicar el evangelio. La iglesia se supone que esté desesperadamente enviando misioneros al mundo para cumplir la encomienda de llegar hasta lo último de la tierra, que dice aquí que tiene que ser predicado a todas las naciones para que venga Jesucristo. Y sabe que la mayor parte de la iglesia no le importa un comino la predicación que no sea para hacer alguna iglesia sucursal de la que ellos tienen. Pero predicarle a una iglesia que se forme en iglesia en la India, que nunca van a dar un centavo en Puerto Rico o en África, eso no es. El dinero se necesita acá. Y somos desobedientes como iglesia, porque la gran comisión es decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos entendido esto, ¿verdad? La gloria de Dios. No es porque somos inteligentes, es porque Dios nos los ha revelado por misericordia. Y en este momento son 405 misioneros que reciben sustento de la Iglesia Bautista de Glenville. 405. En la ventana 1040, casi el 100% de ellos, que los países musulmanes, Asia y África. En la ventana 1040. Ahí es que está la mayor parte de ellos. El 90%, 95% están ahí. Algunos en el Pacífico, islas del Pacífico. Pocos en Rusia, en China. Tenemos menos, y tenemos uno en Brasil, tenemos uno en Cuba, tenemos una misión en Haití, que sostenemos a 2 y la iglesia la construimos nosotros allí en Puerto Príncipe. Y pues estamos tratando, ¿verdad? Por cada 10 personas que se convierten aquí, yo me imagino que con esos cientos de misioneros que están enviados por la iglesia, se convertirán 1000 en esos países, ¿verdad? Nunca lo sabremos. Pero estamos tratando de llegar hasta lo último de la tierra. Así que es importante entender estas cosas. Así que
después de todo de esto, está llegando el tiempo final, quiero hablar de una parábola que hay en la iglesia, porque me preocupa la gente que no se convierte al Señor, pero asiste a la iglesia. Que no es lo mismo que ser cristiano. Como le dijo Cristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Las iglesias no salvan a nadie, ni venir a ellas, ni ser miembro de ellas. El único que salva es Jesucristo. Y yo tengo que enfrentar mi pecado con Jesús. Él vino a morir por el pecado, para perdonar los pecados. Y a eso implica un arrepentimiento, implica recibir a Cristo como Señor. No admirarlo, recibirlo como Señor, que implica que es una posición de autoridad sobre uno, ¿verdad? Y esa parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, acuérdense que esto es una parábola, está hablando de Jesucristo el esposo. Las doncellas son los cristianos, ¿verdad? Las mujeres. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Bien? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y procurad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa parábola tiene un sentido. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Aceite, símbolo del Espíritu Santo. Por eso era que surgían los profetas con aceite, ¿verdad? Porque se estaban encomendando los sacerdotes, se ungían con aceite para encomendarlos a la dirección del Espíritu Santo. El símbolo, no es el Espíritu Santo el aceite, pero simboliza el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que las vírgenes que no tenían aceite, ¿verdad? Esas 5 vírgenes eran personas que querían irse con Dios, pero no tenían aceite, no eran salvas. Les gustaría irse con el Señor, querían, ¿verdad? A lo mejor eran tan religiosas, pero no tenían aceite. Y esa venida del Espíritu Santo cada vez que uno recibe a Cristo de corazón, el Espíritu viene a morar al creyente. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, de verdad, el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la Biblia: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Eso está en la Biblia. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, yo le digo, porque usted puede venir a cultos, gustarle la predicación, la música, pero como Nicodemo, le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Él era religioso, no salía del templo, de la iglesia de aquel tiempo de los judíos. Creía en los 10 mandamientos. Trataba de cumplir la ley, pero no, le faltaba una experiencia de salvación que solo Cristo puede dar. Y voy a hacer llamado en 2 dimensiones. Voy a llamar, si tú estás aquí de visita y no has tenido una experiencia, recuérdate que solamente entrarán a la gloria de Dios los que estén escritos en el libro de la vida. Así lo dice la palabra. Los que no están escritos en el libro de la vida van al lago de fuego, que es el infierno. Para estar escrito en el libro de la vida, tú tienes que reconocer a Cristo como tu Señor. Y yo te pido de corazón que
tú consideres la realidad de que tú eres pecador igual que todo el mundo y que necesitas perdón y salvación, y para eso vino Cristo. Y si el Espíritu te da esa convicción y tú quieres comenzar una vida nueva como hijo de Dios, has venido aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida. Yo te pido que tú levantes la mano allí donde está. Con esa mano tú dices: pastor, yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito. Yo le entrego mi vida y mis pecados a Jesús. Y lo haces levantando tu mano, humildemente. Humildemente. La humildad es bien importante en las cosas espirituales. Él es Dios, tú eres una criatura. Él no necesita nada, tú necesitas salvación. Y tú como criatura, reconociendo eso, si Dios te está llamando, tú dices: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Voy a terminar el llamado, pero si Dios te está llamando, levanta tu mano en este momento, queremos orar por ti. ¿Hay alguna persona que recibe a Cristo como Salvador en este día? ¿Hay alguien? No voy a extender ese llamado, pero quiero hacer un llamado diferente. Si tú llevas mucho tiempo en la iglesia y tú te preguntas: ¿alguna vez yo me convertí? Porque se puede hacer una cultura religiosa, que hay gente en Puerto Rico que no sabe ni lo que es la conversión y van a la iglesia todos los domingos. Hay unas religiones que no llaman a conversión, te llaman a que tú te hagas miembro de la iglesia, porque supuestamente las iglesias salvan, lo cual es un disparate. La única iglesia verdadera es el que se llama cristianismo. No se llaman bautistas, ni pentecostales, ni católicos, se llaman cristianismo, Cristo. Tú llevas tiempo y tienes un interrogante: ¿realmente yo me convertí alguna vez? ¿O vengo por necesidad de algo, por costumbre, porque mi familia viene? Y quieres asegurarte de que has hecho una profesión de fe. Yo te pido que tú levantes tu mano allí donde está. Digo: pastor, yo tengo una interrogante sobre mi conversión y quiero hoy corroborar públicamente que yo le estoy entregando mi vida al Señor. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión? Bien, no vamos a insistir tampoco, vamos a ponernos de pie. ¿Quién vive? A su nombre. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que tengan miedo los que van para el infierno. Usted no tenga miedo. Porque para los que están escritos en el libro de la vida, lo que hay es vida eterna y gloria por delante. Padre, te damos gracias por este día. Llévanos con paz, Señor, y tu presencia en nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.